Buen día, soy el doctor Eduardo Álvarez Lozano, profesor del Servicio de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy revisaremos el tema fracturas de pelvis, fracturas de acetábulo, fracturas de cuello femoral, fracturas intertrocantéricas y fracturas subtrocantéricas. Las fracturas de pelvis y acetábulo constituyen aproximadamente entre el 3 y 8% de todas las fracturas. La incidencia de fractura acetabular con disrupción del anillo pélvico es de 14.7%. Los patrones de fractura combinados presentan una mortalidad del 13%. Están relacionadas a traumatismos de alta energía como accidentes automovilísticos o caídas de grandes alturas. Y es más frecuente en el género masculino que en el femenino. Anatomía. El anillo pélvico está formado por la unión de los dos huesos sinoviales hacia adelante en la sínfisis del pubis y hacia atrás con el sacro a través de las articulaciones sacroiliacas. Por lo tanto, las lesiones de esta estructura presentan un componente anterior y uno posterior. Las lesiones del componente anterior son todas aquellas de la sínfisis del pubis y las ramas ileo e isquiopúbicas, ya sea superior o inferior, o ambas. Y el componente posterior son las lesiones de la articulación sacroiliaca, el sacro y las estructuras ligamentarias que los unen. El cuadro clínico. Por lo general, se presenta este tipo de lesiones en un paciente politraumatizado que tiene relación con otro tipo de lesiones, como lesiones craneoencefálicas, torácicas, abdominales o de huesos largos. Generalmente se presenta un paciente en shock hipovolémico ya debido a que este tipo de lesiones sangran mucho, pueden llegar a coleccionar varios litros de sangre, y el involucro de lesiones también abdominales y torácicas. A su ingreso, el paciente puede presentar una mortalidad entre el 25 al 52%. Ya habíamos dicho que el mecanismo de lesión se trata de un mecanismo de alta energía que puede ser por compresión anteroposterior, compresión lateral o compresión vertical, o la combinación de estos, lo que se conoce como un mecanismo complejo. Las lesiones asociadas, como ya las mencionamos, son lesiones torácicas en el 50% de los casos, fracturas de huesos largos también en el 50%, traumatismo cráneoencefálico y abdominal 40%, fractura de columna 25%, lesión de vejiga el 20% y lesión ureteral hasta en el 10% de los casos. El diagnóstico se hace a través de clínica, de la exploración del paciente, de la actitud en la cual llegan sus extremidades, acortamiento, rotación, y de las condiciones generales, de los otros traumatismos que se pueden presentar, traumatismo torácico, traumatismo abdominal, y los estudios de imagen corroboran el diagnóstico. Las radiografías indicadas para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones pélvicas son la radiografía AP de pelvis, las proyecciones inlet y outlet, y las proyecciones alar y obturatriz. La tomografía axial computarizada, o TAC, nos sirve en este tipo de lesiones para investigar el patrón de fractura, qué tipo de fractura es, ver si hay fragmentos intraarticulares dentro del acetábulo y el desplazamiento de los trazos de fractura, el involucro del anillo posterior, y también para poder realizar una adecuada planeación preoperatoria, o sea, una planeación del tratamiento quirúrgico. El tratamiento, pues debido a que estos pacientes, como les comentaba, en su mayoría son relacionados a politraumatismos, se debe de seguir los protocolos de ATLS y el ABCDE. Primero una reanimación primaria, la estabilización en urgencias, en fracturas inestables se utiliza una sábana en forma de faja o un pelvic binder como un tratamiento temporal para estabilizar y poder tratar las lesiones vasculares o lesiones nerviosas que pueden estar relacionadas con este tipo de pacientes. El fijador externo se puede colocar también en fracturas con componente rotacional inestable, aquellas fracturas que tienen disrupción de la articulación sacroiliaca y involucro del componente posterior y anterior. Y en aquellas fracturas en las cuales haya lesión vascular, se puede proceder a realizar una angiografía y, si es posible,
a través de esta misma realizar una embolización, sobre todo en aquellos pacientes que, a pesar de todos los tratamientos temporales, siguen presentando inestabilidad. El tratamiento definitivo para estas lesiones es la reducción cruenta más la osteosíntesis. Esto se realiza a través de un abordaje directo hacia el foco de fractura, un abordaje quirúrgico, y la colocación generalmente de placas y tornillos. Sus indicaciones para el tratamiento de reducción cruenta más osteosíntesis son la diástasis de la sínfisis del pubis por mayor de 2.5 centímetros, el desplazamiento o la disrupción de la articulación sacroiliaca mayor de 1 centímetro, fracturas expuestas, fracturas de hemipelvis con desplazamiento rotacional, entre otras. Pronóstico y complicaciones. Pues dentro de las principales complicaciones se encuentra la trombosis venosa profunda en un 25%, las infecciones, ya sea postquirúrgicas en un 25%, lesiones genitourinarias en un 23%, dentro de las cuales la más común es la lesión de vejiga, lesiones nerviosas un 10%, osificación heterotópica un 8% y embolismo pulmonar un 5%. Existen muchas clasificaciones para este tipo de fracturas, las fracturas de pelvis. La más utilizada son las fracturas, la clasificación de la O, en las cuales los dividen principalmente en fracturas con anillo pélvico estable, con fracturas con anillo pélvico parcialmente estable y aquellas fracturas con anillo pélvico inestable. Este tipo de clasificaciones es más de especialidad. En el caso de ustedes, estudiantes de pregrado, no es necesario que los conozcan completamente. De acetábulo. Epidemiológicamente hablando, la frecuencia de las fracturas de acetábulo es de 3 por cada 100,000 habitantes por año. Para su estudio, el acetábulo es comparado a una Y invertida o a una Y invertida, como se conocía antes a la letra. Los brazos de la Y corresponden a las columnas anterior y posterior o segmento iliopectíneo y segmento ilioisquiático, respectivamente. De cada columna sobresale una pared, ya sea anterior o posterior. El cuadro clínico de los pacientes con este tipo de fracturas. Se presenta con dolor en la región inguinal y limitación de los rangos de movimiento. La posición de la extremidad afecta o la pierna puede estar alterada a causa de las lesiones asociadas como fractura de fémur, rótula o una luxación de la articulación coxofemoral. El mecanismo de lesión. Generalmente se relacionan con un mecanismo indirecto en el cual el impacto de la cabeza femoral se lleva a cabo sobre la superficie articular del acetábulo y esto se debe generalmente en accidentes automovilísticos con choques de frente, en el cual la rodilla pega en el tablero del coche y se transmite la fuerza a través del fémur y el cuello femoral hacia el acetábulo. O también puede ser un traumatismo por una caída sobre el trocánter mayor y la transmisión de la fuerza a través del cuello femoral, y esto impacta sobre el acetábulo y se producen fracturas, incluso fracturas luxaciones. Las lesiones asociadas. Las principales lesiones asociadas son la fractura de rótula, fracturas del cuello femoral, fractura de la diáfisis del fémur, luxación coxofemoral, y estas lesiones presentan hasta un 30% de lesión neurológica, siendo el nervio ciático el más afectado. Existen varios tipos de clasificaciones para el estudio de esta fractura. La clasificación de la AO es la más utilizada. También existe la clasificación de Judet y Le Tournet, en las cuales las dividen en fracturas simples, en las cuales solamente una componente anatómico se ve afectado, ya sea pared anterior, columna anterior, pared posterior, columna posterior, o fracturas transversas, y fracturas complejas en las cuales se combinan
estos trazos de fracturas. Como les comento, estas son clasificaciones para nivel de especialidad y a nivel de pregrado es conveniente solamente que las conozcan sin necesidad de memorizar. Diagnóstico. El diagnóstico de este tipo de lesiones siempre es clínico y los estudios de imagen, como siempre, deben ser solamente utilizados como corroboración de la impresión diagnóstica obtenida por la clínica. Las radiografías que se utilizan para su estudio son la AP de pelvis, la proyección alar con 45 grados de rotación externa, la proyección obturatriz con 45 grados de rotación interna y la tomografía axial computarizada. OTAC se utiliza también para ver el patrón de fractura, pero es un complemento, no sustituye a la serie radiológica, la cual es el gold estándar. El tratamiento en fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas, esto quiere decir que haya trazos con menos de 2 milímetros y que sean consideradas estables, puede optarse por un tratamiento conservador. Es decir, diferir el apoyo de la extremidad afecta y proceder a una inmovilización de 6 a 12 semanas y después de esto una deambulación progresiva de poco a poco. Y cuando son fracturas desplazadas se opta por el tratamiento quirúrgico, en aquellas, como ya dije, que tienen desplazamiento, que son fracturas inestables o que su desplazamiento nos dé por consiguiente una incongruencia articular, la cual si la dejamos podría desencadenar en el paso de los tiempos a una artrosis postraumática. Pronóstico y complicaciones. El pronóstico, como ya les había comentado, pues hace tratamiento conservador. Cuando el tratamiento conservador está correctamente indicado, el 75% de los casos tienen buenos resultados. Cuando se opta por un tratamiento conservador, pero se requería que el paciente fuera operado, es al revés, se tiene 75% de malos resultados. Las complicaciones generalmente relacionadas a este tipo de fracturas son la artrosis postraumática, la necrosis avascular de la cabeza femoral, la lesión del nervio ciático, el tromboembolismo venoso y la osificación heterotópica. Ya les mencioné la clasificación más utilizada, que es la clasificación de la AO. Como les digo, solamente que sepan que existe y no hay necesidad de que la memorice. Fracturas del cuello femoral. Las fracturas del cuello femoral corresponden al 50% de todas las fracturas de cadera y también corresponden al 20% de todas las cirugías realizadas en los centros especializados de trauma. Anatomía. El cuello femoral es intraarticular y el aporte sanguíneo del mismo hacia la cabeza femoral es muy limitado y está dado a través principalmente de las arterias retinaculares e intramedulares y en un menor porcentaje por la arteria del ligamento redondo. El ángulo que se encuentra formado entre el cuello femoral y el eje longitudinal de la diáfisis del fémur se conoce como ángulo cérvico-diaficiario y normalmente debe rondar entre 125 a 135 grados. Cuando es menor de 125 se conoce como coxa vara y cuando es mayor a 135 se conoce como coxa valga. Cuadro clínico. Generalmente este tipo de fracturas se relaciona a pacientes de edad avanzada, las cuales tienen una historia de caída de su propia altura e inmediatamente después de esta presentan incapacidad para deambular y dolor en la extremidad afecta. A la exploración física podemos ver que el paciente tiene rotación externa de la extremidad, esto debido a la acción de los músculos rotadores externos y también presentan acortamiento de la extremidad afecta. Esto también debido a la acción sobre los fragmentos de la fractura del psoas ilíaco. Cuando la fractura se presenta en pacientes jóvenes, generalmente se involucra también un traumatismo de alta energía, a diferencia de lo ocurrido en pacientes de edad avanzada.
Mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión, como ya habíamos comentado, en pacientes mayores de 60 años, generalmente el más común es el mecanismo indirecto, o sea, mecanismo de baja energía. En estos pacientes existen factores de riesgo modificables, como son el índice de masa corporal, la demanda funcional, la presencia de tabaquismo o alcoholismo en el paciente, lo cual afecta directamente a la densidad ósea. También existen factores de riesgo no modificables, como la edad, sexo, antecedente familiar de osteoporosis, entre los más comunes. Cuando se refiere a un mecanismo directo, este mecanismo es más común, como ya lo dijimos, en pacientes jóvenes. Generalmente son producidos por traumatismos de alta energía, como caídas de grandes alturas o accidentes automovilísticos. Las lesiones asociadas en aquellos mecanismos de baja energía, lo más común es fracturas de radio distal, cuando se cae el paciente y interpone primero la mano para evitar que el cuerpo caiga sobre el suelo. Se puede presentar una fractura de radio distal, o cuando el paciente cae directamente sobre el hombro, entonces se produce una fractura de húmero proximal. Las lesiones asociadas en mecanismos de alta energía generalmente son fracturas de la diáfisis femoral. El tratamiento. El diagnóstico, como en todas las fracturas, debe ser clínico, y los estudios de imagen solamente se utilizan como corroboración. Las radiografías indicadas para este tipo de fractura es la AP de pelvis, y también se solicita una lateral de cadera para poder observar los desplazamientos hacia anterior o posterior de dicha fractura. La resonancia magnética nuclear es de elección para confirmar las fracturas incompletas u ocultas que en algunas ocasiones muy contadas no son visibles en la radiografía, y que la clínica del paciente nos habla de la posibilidad de que exista una de estos tipos de fracturas. El tratamiento. En este tipo de fracturas generalmente el tratamiento conservador no existe y solamente se decide utilizarlo cuando el paciente presenta algún factor de alto riesgo quirúrgico. En realidad, estas fracturas, cuando se trataban conservadoramente, tenían una mortalidad arriba del 90%, porque al paciente se le colocaba un aparato de yeso tóraco-pélvico-pedio desde el tórax hasta el pie, y permanecía semanas en cama y se producían complicaciones por la estancia prolongada en cama, como es las neumonías hipostáticas, úlceras por presión o por decúbito, fenómenos tromboembólicos que podrían, generalmente, al producirse en pacientes de edad avanzada, pues generalmente tenían un desenlace fatal. El tratamiento para estas fracturas en general, siempre debe ser quirúrgico. Generalmente se realizan tornillos canulados en pacientes jóvenes, tratando de salvar la cabeza femoral. Y esto se realiza cuando el tiempo de evolución de la fractura es corto y el riego sanguíneo a la cabeza femoral no ha estado comprometido por mucho tiempo, de tal manera que intentamos salvar la cabeza femoral. Siempre es preferible intentar en un paciente joven salvar la cabeza femoral, porque de otra manera se tendría que colocar un implante protésico, una prótesis de cadera, que tienen una vida media. En un paciente joven, activo, pues se va a gastar más pronto esa prótesis y habría que recambiarla. Entonces, en pacientes jóvenes con un tiempo de evolución corto de la fractura, se tratará de poner unos tornillos canulados para hacer una osteosíntesis. En pacientes mayores de 60 años de edad, con alta funcionalidad, y aquellos pacientes que ya hayan pasado un largo tiempo de evolución de la fractura, el tratamiento de elección es una artroplastía total de cadera, una prótesis de cadera. En aquellos pacientes mayores de 60 años y que están confinados a la cama o que tienen una baja movilidad, que no solamente se requiere para cambiarlos, para el aseo personal, para sus necesidades, se puede utilizar una hemiartroplastía o una prótesis no total de cadera. Esta es una prótesis que solamente tiene el componente femoral y no se utiliza en pacientes con buena movilidad, ya que no está diseñada para soportar peso, ya que el componente
metálico puede horadar o desgastar el acetábulo. Entonces se utiliza solamente en pacientes con una funcionalidad baja. Pronóstico y complicaciones. En relación al tratamiento quirúrgico con tornillos canulados, se ha visto que el riesgo de pseudoartrosis aumenta con la demora de fijación hasta un 7% por hora. Cada hora que pasa aumenta 7% del riesgo de pseudoartrosis. Y el riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral depende del desplazamiento del desplazamiento de la fractura y también de la demora en la fijación. Entre más horas pasen de que ocurrió la fractura a que se fija la fractura, es mayor el riesgo de desarrollar una necrosis avascular de la cabeza femoral. En relación a la artroplastía total de cadera, una de las principales complicaciones es la infección periprotésica, la cual se reporta en la literatura de entre 1 a 2%. Eso quiere decir que una o 2 de cada 100 prótesis de cadera tienen la posibilidad de infectarse. Otra de las complicaciones vistas en la artroplastía total de cadera son las fracturas periprotésicas, las cuales se reportan en un 12%, y esto depende del tipo de prótesis que se realice o que se utilice, perdón. Y otra complicación en la artroplastía total de cadera es la luxación, que se puede presentar hasta en un 2 o 3%, y la discrepancia en longitud de los miembros inferiores después de la cirugía. Por eso la discrepancia es mínimo, o sea, no debe de ser mayor de 1 o 2 centímetros, y mientras que sea menor de 5 centímetros, la pelvis compensa esa discrepancia, entonces no es muy importante. El pronóstico, bueno, la tasa de mortalidad hospitalaria de este tipo de fracturas se reporta en un 15%, y la tasa de mortalidad a un año, o sea, después de ocurrir la fractura, un año hay una mortalidad del 30%, que es alta. La tasa de mortalidad en un año en pacientes con deterioro cognitivo, sin embargo, es todavía más alta, por arriba del 50%. Como habíamos dicho, muchos de estos fracturas se relacionan en pacientes de edad avanzada, los cuales tienen algún tipo de demencia senil o Alzheimer, y en estos tipos de pacientes la tasa de mortalidad a un año aumenta. Fracturas intertrocantéricas. Epidemiología. Las fracturas intertrocantéricas se asocian a la presencia de osteoporosis, por lo tanto es más común verla en pacientes de edad avanzada. La mayoría ocurre en pacientes por arriba de 60 años. La incidencia anual en los Estados Unidos es de 150,000 casos al año. El porcentaje de mortalidad en el primer año posterior a la fractura es hasta el 30%. Es la fractura más común de las fracturas de cadera, de todas las que hemos visto, y afortunadamente, debido a que estas son las que mejor pronóstico tienen, porque en el área trocantérica es un área muy rica en hueso esponjoso, muy vascularizado, y tienden a tener una muy buena evolución, consolidan muy bien y son de fácil manejo. En relación a la anatomía, la región intertrocantérica es un área entre el trocánter mayor y el menor, y es una zona de transición del cuello, entre el cuello femoral y la diáfisis femoral. Por lo tanto, es una fractura extracapsular, y en esta región, la región intertrocantérica, es el sitio de inserción de los principales músculos de la región: los músculos glúteos, el psoas ilíaco y los rotadores externos. Se presenta el paciente con dolor intenso en la cadera y referido a la ingle, y una incapacidad para la deambulación o la marcha inmediatamente después de ocurrido la lesión. La exploración física nos permite ver una disposición característica de la extremidad inferior afecta en rotación externa debido a la acción de los rotadores externos de la cadera sobre los fragmentos de fractura, y también con acortamiento de la misma extremidad. Esto debido a la acción de los flexores de la cadera, como el psoas ilíaco, sobre los fragmentos de fractura. También se presenta equimosis en el área del trocánter mayor. Y hay que valorar la presencia de lesión neurovascular. En pacientes mayores de 60 años, generalmente es un mecanismo de baja energía, como caída de su propia altura. En esta situación es
Hay teorías en las cuales se dice que el paciente se fractura antes de caer al suelo, en el cual, pues debido a su baja densidad ósea, en un movimiento de rotación de su cuerpo, en el momento que va a tener la caída, se fractura el área trocantérica y por esta razón el paciente cae. Otras también que antes de fracturarse el paciente cae y al tener un traumatismo directo sobre el área trocantérica se produce la fractura. En pacientes jóvenes, generalmente este tipo de fracturas está relacionado a mecanismos de alta energía como caída de grandes alturas o accidentes automovilísticos. La clasificación, existen muchas clasificaciones universales para el estudio de este tipo de fractura. Las más utilizadas son la clasificación de la AO y la clasificación de Boyd and Griffin. El diagnóstico, como todas las fracturas que hemos mencionado, el diagnóstico es clínico y los estudios de imagen se utilizan solamente para corroborar este diagnóstico. Las radiografías solicitadas también son la APA de pelvis y la lateral de cadera. Y la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada son estudios de lesión para confirmar fracturas incompletas, ocultas o que no son visibles por alguna situación en las radiografías simples. El tratamiento básicamente para este tipo de fracturas, igual que para los que hemos visto, es quirúrgico. Se consigue con una reducción por maniobras externas a través de en el quirófano, utilizando una mesa de reducción, una mesa ortopédica de reducción, en la cual se da movimiento y se fijan los movimientos de la extremidad y el paciente está fijo de sus pies a unos estribos y con este tipo de mesa podemos dar tracción y rotación y fijar la posición de la extremidad para, mediante una fluoroscopía, un intensificador de imagen, que es un aparato de rayos X que nos permite en momento real, en tiempo real, ver la reducción de la fractura. Una vez que se haya conseguido radiológicamente la fractura, pues se fija la extremidad en esa posición y se realiza una reducción, y se realiza una osteosíntesis a través de un abordaje quirúrgico con alguna placa de compresión dinámica, un clavo intramedular, con tornillos hacia el cuello femoral o en casos muy complicados, con mucha conminución, con una baja calidad ósea, pues una artroplastía total de cadera. El tratamiento conservador solamente se debe de utilizar en casos de alto riesgo quirúrgico, que por alguna de las condiciones generales del paciente, ya sea cardíaca, neurológica, no sea posible implementar un tratamiento quirúrgico. Pero en realidad el tratamiento conservador está casi proscrito a este tipo de fracturas, ya que el tener al paciente, como ya les mencioné, largos periodos en cama, pues aumenta los riesgos de complicaciones y la mortalidad. Pronóstico y complicaciones. Pues las úlceras por presión, infección del tracto urinario, las contracturas articulares, las neumonías y aquellas complicaciones de la estancia en cama prolongada, como complicaciones tromboembólicas, son las principales complicaciones que se pueden ver en estos pacientes. En relación a las complicaciones producidas por larga estancia en cama, solamente en aquellos pacientes que no pueden deambular por alguna razón, porque el tratamiento quirúrgico para estos pacientes es para levantarlos lo más rápido posible de la cama. También como complicaciones, pues tenemos que se puede producir una deformidad en varo, una coxavara, ¿verdad? Y un acortamiento de la extremidad. También puede ser ocasionado como complicación del tratamiento de estas fracturas. El pronóstico habitualmente es muy bueno, como les comentaba, este tipo de fracturas tienen un excelente pronóstico si se tratan de la manera adecuada y en el tiempo adecuado. Fracturas subtrocantéricas. Las fracturas subtrocantéricas corresponden al 25% de todas las fracturas de fémur proximal.
y entre el 7 al 34% de todas las fracturas de fémur. 25% de estas fracturas son consideradas patológicas, es decir, que suceden en un hueso con una patología preexistente. Por ejemplo, una metástasis o una enfermedad neoplásica primaria. El 50% de estas fracturas se presentan en pacientes mayores de 60 años. Anatomía. La región subtrocantérica se extiende desde donde termina el trocánter menor hasta 5 centímetros por abajo de este. El fragmento proximal en este tipo de fracturas tiende a desplazarse en flexión, abducción y rotación externa. Todo esto por acción de los músculos glúteos, piriforme, obturador interno y psoas ilíaco. Por otra parte, el fragmento distal se acorta y se desplaza en abducción por acción de los músculos isquiotibiales y aductores. Todo esto hace que sea más difícil la reducción de la fractura. Cuadro clínico. El paciente se presenta con dolor, edema o aumento de volumen del área afectada y deformidad en la extremidad afecta. A la exploración física tiene la incapacidad para deambular y acortamiento de la extremidad. Mecanismo de lesión. Se pueden observar este tipo de fracturas con producción con un mecanismo indirecto, en las cuales ejercen acción, fuerzas de flexión o torsión. En el caso de las fracturas que se ven relacionadas a traumatismos de alta energía, el mecanismo indirecto generalmente se encuentra relacionado a accidentes automovilísticos. Sin embargo, cuando el mecanismo indirecto se produce con mecanismos de baja energía, es decir, cuando el paciente está sentado y se va a incorporar y sufre un mecanismo de torsión y se fractura, o en aquellos pacientes encamados por un mal estado general y que se le moviliza para hacer sus necesidades o para realizar el aseo personal. Ese tipo de mecanismos de baja energía que fracturan, producen una fractura subtrocantérica, se encuentran relacionados con fracturas patológicas, es decir, esa fractura que sucede en un hueso no sano, por ejemplo, un hueso que tiene una metástasis de un proceso neoplásico. Los mecanismos directos se relacionan generalmente a traumatismos de alta energía y son principalmente producidos por proyectil de arma de fuego o un trauma contuso, como un golpe al momento de un accidente vial en el cual el paciente es atropellado y es golpeado con el frente del coche en esa área. La clasificación, existen varias clasificaciones para este tipo de fracturas. Una vez más, la más conocida es la clasificación de la AO y también existe la clasificación de Scheinheimer de acuerdo a su localización. El diagnóstico, volvemos a repetir, en todas las fracturas es clínico y los estudios de imagen es solamente para corroboración del diagnóstico. Las radiografías indicadas es una AP y lateral de fémur que incluya cadera y rodilla, para ver si no hay estructuras en la pelvis o en la cadera afectadas, asimismo en la rodilla. El tratamiento en este tipo de fracturas, casi el 100%, es quirúrgico y se puede llevar a cabo con una reducción por maniobras externas, como con mesa ortopédica, como explicamos en las intertrocantéricas, más una osteosíntesis o también con una reducción cruenta más osteosíntesis. Eso quiere decir que en la reducción por maniobras externas, para reducirla, no necesitamos hacer un abordaje quirúrgico y en la reducción cruenta se tiene que hacer un abordaje quirúrgico y se llega quirúrgicamente al foco de fractura, se reduce y se realiza la osteosíntesis con un clavo intramedular bloqueado con tornillos al cuello femoral o con una placa de 95 grados. El tratamiento conservador solamente se deja en aquellos casos, como ya hemos comentado, de un alto riesgo quirúrgico, pero en este tipo de pacientes en ese tipo de fracturas se encuentra relacionado a una alta tasa de mortalidad, morbimortalidad. Pronóstico y complicaciones.
Bueno, pues una de las principales complicaciones es la falla de implante y la pérdida de fijación. Esta área de la economía musculoesquelética, en esta área del fémur, se encuentra sujeta a una no muy buena irrigación, entonces puede producirse una falta de unión, lo que produce movimiento en el sitio de fractura que va ocasionando una falla de implante, una fatiga del metal con el cual se fijó hasta que el implante falla y se quiebra o se dobla, ¿verdad? Y entonces se pierde la fijación. La pseudoartrosis también se encuentra presente como una complicación, hasta en un 23% de los casos. La mala unión, esto quiere decir que la fractura consolida, pero no consolida en un adecuado eje, sino hay una consolidación generalmente en varo. Y la discrepancia de longitud de las extremidades inferiores también son complicaciones posibles. Bueno, así termina los temas que revisamos a través de esta sesión. Si tienen alguna duda, por favor hagan llegar sus preguntas a través de la plataforma. Gracias.